Vamos a ver. Estamos aquí. ¿Quiénes están? Bueno, entonces seguimos con la discusión. Bueno, ayer vimos la bomba de protones. Hoy vamos a ver los demás componentes de secreción, porque dijimos que no solamente estábamos produciendo una cantidad de X de ácido, ¿okay? Sino que también producimos varias cosas más. Primero, espérate, partido. Ahí. 3, 2, 3, 1, 2, 3. Vimos esto, la bomba de ácido en el estómago. Pero, por cierto, el audio está bien, ¿va? Sí, doctor. Ok. Ahora, las células que están, vimos este sector, el sector oxíntico que produce ácido clorhídrico. Las células principales ahora me van a producir pepsinógeno. Pepsinógeno es una enzima proteolítica, ¿ok? Para empezar a romper cadena de proteína. Fíjate que está produciendo la versión inactiva. ¿Por qué? Porque el pepsinógeno, obviamente, no quiere secretar una enzima que disuelva proteínas en su forma activa, porque atacaría la misma célula que la está produciendo. Sin embargo, una vez que el pepsinógeno cae a la luz del estómago, se activa en un pH entre 1.8 y 3.5 y se convierte en pepsina. Por cierto, ¿sabías que ahí viene el nombre de la Pepsi? Estaba pensando en eso. Y originalmente la Pepsi, bueno, como tantos productos, empezó a venderse como un producto de una farmacia. Que se decía que la mezcla, bueno, de ácidos y otras cosas que tiene el refresco, ayudaba a la digestión. Ayudaba a la digestión, te lo vendían como, más que como un refresco, como un tónico para mejorar la digestión, y entonces de ahí venía lo de Pepsi Cola, porque supuestamente tenía efectos para la gente que le costaba digerir la proteína, y esa era la propaganda original. Así como la Coca-Cola, que se empezó a vender, era realmente la mezcla de dos cosas. La Coca-Cola empezó a venderse como un sustituto para un tónico. En la farmacia antigua, en el siglo XIX, había una cosa llamada vin Mariani, que era un vino fortificado que se le echaba extracto de coca y otra serie de aceites esenciales y otras cosas. Era algo así como un reconstituyente, como el equivalente original, la original bebida energetizante, ¿va? Por la cocaína. Pero en ese tiempo, 1880, estaba lo que se llama el movimiento de temperancia, que era, en esa época la gente consumía unas cantidades brutales de alcohol. ¿Sí? Lo que nosotros consideraríamos ya niveles de alcoholismo era lo normal. Entonces, un farmacéutico llamado Pemberton empezó a mezclar este producto que era como un sustituto no alcohólico del vino reconstituyente, y lo empezó a vender como un tónico. Y los saborizantes, él los agarró de una mezcla de aceites esenciales que se utilizaba originalmente como un jarabe para la tos. O sea que combinó un tónico con un jarabe para la tos, le agregó agua gasificada y fabricó la Coca-Cola. Pero originalmente era un producto que se vendía en las farmacias. Se vendían por vaso. Y en las farmacias, de hecho, en las farmacias, todas esas cosas como refrescos, los batidos y milkshakes y helado y todo eso, eran productos de farmacia. La fuente de soda era
porque no tenías un mecanismo para embotellar agua con agua carbonatada. Entonces el agua carbonatada se producía en la farmacia, se produce, haces una reacción que produzca CO2 y el CO2 a presión lo inyectabas en el refresco, pero te lo mezclaban ahí mismo. El secreto de la Coca-Cola fue que ellos inventaron algo más que el refresco, inventaron la franquicia. El concepto de la franquicia es de ellos. Para que veas. Y de hecho, esas mezclas, por ejemplo, los jarabes y eso que le echas a cosas como las nieves, las recetas las encontrás en los libros de farmacia todavía, porque son los que utilizas para preparar los jarabes y todo para los medicamentos. Y es un arte, bueno, era, porque ya está esencialmente extinto, un arte del farmacéutico prepararte una medicina que no supiera a rayos. Que para que la gente se acostumbre a que, no, que esa medicina, los farmacéuticos hacen que sepa rayos, porque eran farmacéuticos incompetentes que no sabían disfrazar las cosas. Pero sí, la Pepsi viene de pepsina. De esa clase de cosas, de esa clase de historias interesantes que vos ves aquí con la fisiología. Bueno, entonces este pepsinógeno que sale en su forma inactiva es inmediatamente activado en presencia del ácido, pero recordate, depende de la presencia de ácido. Si no tenés ácido, la proteólisis no puede llevarse a cabo porque no puedes activar la enzima. Entonces perdés gran parte de la producción de proteína, de la absorción de proteína. El otro producto de secreción de las células pépticas o las células principales es el factor intrínseco. Factor intrínseco, ahora acá, es una proteína pequeña, bueno, que es secretada principalmente por las células pépticas en el sector del antro. Ahora, el factor intrínseco en sí no hace nada, pero lo necesitas para proteger la vitamina B12. El problema de la vitamina B12 es que es una molécula relativamente inestable, o sea, es un compuesto que contiene un átomo de cobalto. Y esta B12 es relativamente inestable y es degradada por los procesos intestinales. Ahora, el sitio de absorción de la B12 que está en el ilion distal está muy después del estómago, o sea que si quisieras hacer pasar B12 a través del duodeno o del yeyuno, la B12 se va a degradar. Resultado, el factor intrínseco lo que hace es que se liga a la B12 y forma un complejo B12 factor intrínseco. Y este complejo actúa como un protector, evita que la B12 sea destruida en el intestino. Resultado, cuando vos perdés la producción de factor intrínseco, generalmente por una lesión del antro, cuando perdés estas células, si tenés resección del antro, etcétera, lo que va a suceder es que perdés la capacidad para absorber vitamina B12 y vas a tener manifestaciones de una deficiencia vitamínica. ¿Ok? De hecho, un tipo de anemia específico que se llama, bueno, le decían anemia perniciosa, es una anemia por defecto de factor de maduración. Por lo tanto, yo necesito aquí el factor intrínseco para absorber la B12. En primer lugar, evitar que se degrade. Segundo lugar, porque en el ilion distal las transportadoras no capturan la vitamina, sino va unida a la proteína del factor intrínseco. O sea que el tercer punto es controlar o ayudar a la absorción
de vitamina B12. Ahora, ¿cómo vamos a regular toda esta secreción? Y aquí vemos 3 mecanismos de secreción en el estómago. El primero es lo que vamos a llamar la fase cefálica. Si detectas la presencia de alimento en una forma cognitiva, otra vez, esta vez Paola dice ya no va a meterse esas, no tuvo tiempo hoy de desayunar, entonces viene y encarga un desayuno. Decime un desayuno, etcétera, cargado de proteínas y grasas. Vaya. Ya sé, para el desayuno de los campeones, cuando está disponible. ¿Qué te parece desayunarte un McRib? No sé, doctor. ¿No te gusta el McRib? Es que a menos de que sean como las 12. Por ahí. No, mira, yo no desayuno, pero esa cosa sí la pudiera desayunar yo a cualquier hora. La combinación de salsa de barbacoa y carne de procedencia misteriosa, aderezada con un montón de grasa. Irma, vos le dirías que no a un McRib. Lo que se venga. No se niega. A ninguna hora, ¿ah? No. No sé qué le ponen, No pero... sería de mi persona negar comida. Ok. ¿Y por qué te dije un McRib? Porque tiene 2 componentes o 3 componentes que me interesan en esta fase cefálica. En primer lugar, es visualmente atractivo. No lo negues. ¿Mm? Se mira como algo comestible. O sea que estimulaste desde la corteza, reconociste alimento y entonces envías una señal, bueno, de la corteza por vía de la formación reticular hacia el sector parasimpático, más específicamente hacia un núcleo motor del vago. Núcleo motor del vago va a enviar una señal para estimular a la producción de pepsina y HCl y aumentar el flujo sanguíneo en la mucosa. Importante, porque al mismo tiempo que vas a producir ácido, también aumentas el flujo sanguíneo de la mucosa para arrastrar la marea alcalina y para garantizar la producción de moco. Si estás soltando ácido sin moco, lo que vas a tener es una mucosa lesionada. Pero una vez que cae este alimento, McRib, que cae el alimento al estómago, tenemos 3 cosas. La primera, una serie de reflejos locales, porque la distensión del estómago, la presencia de la distensión en el plexo mientérico y submucoso, me van a incrementar la secreción de ácido, nuevamente, y la secreción de pepsina, ¿okay? O de pepsinógeno, por distensión, aun cuando no haya conexión aquí arriba. O sea, el alimento o la presencia de alimento estimula la secreción. 2, la distensión también va a enviar señales y hasta cierto punto la quimiodetección de los componentes del alimento envía una señal aferente al vago nuevamente y el vago retorna mediante un mecanismo reflejo otra vez la estimulación parasimpática para incrementar la secreción. Tercero, y este es el que me interesa acá, la estimulación por gastrina e histamina. Cuando este alimento cae aquí al sector del antro, va a estimular 2 células. La primera es lo que llamamos la célula G. La célula G me produce gastrina porque hay 2. Son 2 proteínas grandes. Una se llama G34 porque tiene 34 aminoácidos. La otra se llama minigastrina o G17 porque esencialmente es la mitad de la molécula de gastrina. Ambas
son secretadas por la presencia de alimento en el antro pilórico. Y entonces la gastrina estimula a la célula oxíntica. Pero además, la gastrina hace que liberes histamina. Y la histamina es un estimulante más potente todavía de la secreción de ácido. O sea que es un proceso de dos pasos, un proceso de amplificación. Una pequeña cantidad de gastrina me hace secretar una cantidad relativamente grande de histamina, por amplificación, y la histamina me hace más secreción de ácido. Aparte de ello, por cierto, en todas las células oxínticas tenés un receptor específico de histamina. Es lo que llamamos el receptor H2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de hecho hay 3 tipos de receptores de histamina. El H1, que lo encontrás en la mucosa respiratoria y que tiene que ver mucho con la dilatación vascular en la mucosa respiratoria. O sea, es lo que normalmente responde, por ejemplo, por las reacciones alérgicas. Entonces, tapada por estimulación del receptor H1. El receptor H2 está en la mucosa gástrica. Y hay un receptor H3, de hecho, que es el receptor histaminérgico central, que tiene que ver mucho con la activación del sistema. ¿Ok? Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué, si sos de esa gente que los antihistamínicos los noquean? Que te dan sueño. ¿Ahora? Sí. Es porque bloquea todos los receptores. Porque esos antihistamínicos, mira, porque ese es un bloqueador no selectivo. O sea, los antihistamínicos originales, le hace como la clorfeniramina, te bloquean todos los receptores, incluyendo el receptor H3. Y como esos son los más antiguos, son lo que ya no están bajo patente, y entonces son los que vas a encontrar en tu, ¿cómo se llama? En tu Tavsin promedio, porque ya son genéricos, ya no necesitas pagarle licencia a nadie. Los antihistamínicos más modernos ya son selectivos para el receptor H1 y te dan menos sueño, conste. Alguna gente sensible sí le dan sueño. Vaya, este indito que está acá. Yo me puedo tomar, no sé, cualquier cantidad de Valium, no me da sueño. Me puedo tomar cualquier cantidad, incluyendo cantidades incorrectas de alcohol, y no me da sueño. Pero dame una Tavsin y me pones a dormir de aquí hasta el 11 de junio, ¿ah? No piensen que me van a meter una Tavsin en el refresco, no soy tan ingenuo como para aceptar, ¿cómo se llama? Esa clase de donaciones. ¿Ah? Pero sí, dame, porque aparentemente soy bien sensible a los efectos. Entonces aquí solo tengo el H2, el receptor H2. No tiene nada que ver con las otras dos, pero esta estimulación del receptor H2 activa la bomba de protones en el estómago. Ya lo vimos ayer. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Mira, gastrina estimulando la secreción de ácido, pero también estimulando a la secreción de histamina, que la histamina es un receptor, que es un estimulador más potente. Y esto es debido a que la gastrina y también la distensión, porque aquí falta esto, la distensión o la presencia de alimento, me va a estimular estas células que se llaman células similares a las enterocromafines, enterocromafin-like. Mejor llamemos las células SL, que tienen histamina, sintetizan histamina y tienen gránulos de histamina en el interior de la célula, y que cuando la gastrina les cae, entonces sueltan esa histamina para estimular la producción de ácido y pepsina. ¿Ok? Entonces tengo 3 mecanismos gástricos: por puramente mecánico, local; un mecanismo mediado desde arriba, vagal; y un mecanismo
y un mecanismo mediado químicamente a nivel del mismo estómago. ¿Okay? Esa es esa célula SL que me está soltando histamina y las células G que me están soltando gastrina para, bueno, de hecho para soltar histamina secundariamente. Luego, una vez que lograste mandar este alimento al estómago, que hiciste vaciamiento gástrico, yo tengo dos mecanismos. El primero es otra vez un mecanismo nervioso, neural. Un mecanismo nervioso me suena como que tiene ansiedad. Mecanismo neural implica que la distensión del duodeno y la detección de proteína residual en el duodeno, la detección también de la osmolaridad del alimento que cayó, me va a estimular la secreción otra vez de gastrina y además me va a parar el vaciamiento para evitar que soltes todo el contenido antes de digerirlo al duodeno. Dos, la presencia de mecanismos hormonales los cuales ya mencionamos. Por ejemplo, la presencia de colecistocinina, la presencia de péptido intestinal vasoactivo, respuesta al depósito de alimento proveniente del estómago y que va a tener efectos sobre el flujo sanguíneo, sobre la estimulación de la secreción de ácido en particular y sobre la motilidad estomacal para coordinar el vaciamiento. Así permitís que la secreción sea compatible con la cantidad de alimento y con la densidad, por así decirlo, la concentración del alimento. ¿Me van siguiendo qué es lo que quiero hacer acá? Tres mecanismos para regular, tres fases de un mecanismo para regular cuánto ácido estoy soltando. ¿Ok? Porque no siempre o no todos los alimentos necesitan soltar ¿cómo se llama? Soltar una enorme cantidad de ácido. Vaya, por ejemplo, viene Paola y está preocupada porque dice que ya no le quedan los pantalones, dice. Y que imagínate, si ya no me quedan los pantalones, yo no voy a encontrar ropa que me quede, voy a tener que ir a comprar, ya no voy a ir a comprar mi ropa favorita al departamento de niños, porque ahí donde la ves, cuando no está con su trajecito negro, ese dice Paola, presidente de los estudiantes de medicina, aquí vamos a tener que exponerle, decir que su ropa favorita para estar en la casa son pijamas de Dora la Exploradora. De Hello Kitty, doctor. Hello Kitty es satánica. Igual que yo. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ok, entonces, como decíamos, si tenés un mecanismo para estás preocupada por eso y entonces decís, no, ahora voy a desayunar, almorzar y cenar pura comida saludable, ¿ok? Puras ensaladitas, y entonces no necesitas tanto ácido. Una de las cosas de las cuales estás dependiendo acá para regular la secreción de ácido también es la composición del alimento. Yo no quiero soltar un montón de ácido a algo como vegetales porque realmente es más de lo que necesitas y esa bomba protónica que tenés para fabricar ácido es una consumidora bien grande de energía. Ese proceso que vimos con dos ATPasas moviendo sodio y potasio uno y la otra intercambiando ese potasio por protones, gasta un montón de energía. Y aparte del gasto metabólico de producir ácido cuando no lo necesitas, tendrías un segundo gasto que es neutralizar el exceso de ácido en el duodeno. O sea que estás produciendo más de lo que necesitas y todavía gastando más para eliminar el ácido. El resultado no es una buena idea y
cosas como la osmolaridad y el pH del alimento que cae al duodeno te hacen regulación de la cantidad de ácido. Por otra parte, el contrario también es válido. Vaya, ahorita te desayunaste un McRib y probablemente necesitas más ácido de lo regular para digerir lo que sea la sustancia sintética que viene en el McRib, ¿correcto? Lo que sea que utilicen de adhesivo para juntar esa carne, es artificial, ¿sabías? Bueno, no artificial, pero es sintética. Es de soya, ¿verdad? Rica. No, pero es de cerdo. De hecho, una de las cosas, mira, es la carne del McRib es el equivalente en carne de cerdo de esos dinos de pollo, ¿ya? Los dinos, Cerdo molido. es básicamente cerdo molido y es las partes del cerdo que realmente no se utilizan, fíjate bien, que no se utilizan como piezas enteras, porque yo puedo agarrar, no voy a hacer McRib con lomo de cerdo, es carne de muy buena calidad, pero la carne que está alrededor del hueso, la carne de algunas partes del cerdo que no es muy utilizable en términos de hacer un bistec, por ejemplo, de cerdo. Entonces la carne se separa, no sé si mecánica o químicamente, pero es el equivalente del pink slime. Entonces se separa, se tritura y se mezcla el proceso. De hecho, el proceso es un secreto industrial. McDonald's no dice cómo lo hace exactamente. Le agrega un montón de cosas y luego forma las tortitas, que si te das cuenta todas son iguales, no tienen nada de hueso, no sea de costilla, solo es el nombre, y las cocinan, se presume, en algún tipo de, como de olla o algo así, un cooker a presión, a alta temperatura y alta presión junto con unos aditivos para que se convierta en ese tipo de planchita que contiene carne reconstituida, ¿ok? Le agregan a alta presión los saborizantes y entonces tenés esas tortitas que ya vienen listas y congeladas solo para meter a la freidora. Con lo cual te dice que no es carne de verdad porque la carne de cerdo metida a la freidora necesitas una temperatura bien alta para que no quede grasosa. Entonces, sí es como un medallón de pollo, como un dino de pollo, pero hecho de cerdo. No puede que contenga soya, ¿ok? No sabría decírtelo porque McDonald's es súper secretosa con eso de que exactamente. Posiblemente sí tenga proteína de soya modificada para actuar como adhesivo, para evitar que se desarme al freírla. Vaya usted a saber. Han hecho intentos de reproducirla así en casa, pero la verdad es que nunca te va a quedar igual porque eso nunca es un producto natural. A saber que, según tengo entendido, creo que hay 87 ingredientes en la tortita, lo cual lo hace más sabroso, por supuesto. O no me negarás que mientras más sintético es algo, más es diseñado para atraer tu atención. Es más, Sí es. vaya, por ejemplo, Irma, que no le negaría, por ejemplo, el diente a los dinos de pollo. Mis favoritos son los de McDonald's. Ok. Ajá, y son esencialmente lo mismo, todos esos son esencialmente lo mismo con diferentes formas, los medallones, los dinos, los nuggets, solo hay uno que sí que se mira que es pollo, porque mira la fibra, ¿va? Las pechuguitas. Los de Popeyes. Son Pero es así. un nugget. Eso es un nugget. Un nugget son pedazos de pechuga o así cortados, pero son trozos. Eso es diferente. Igual a las de Pizza Hut, las pechuguitas, que es de las pocas cosas que son comestibles de Pizza Hut.
Pero eso es diferente. Te estoy diciendo el nugget, el que es redondo, ¿va? Que es redondo, que parece un disco. Eso es sintético. Es pollo molido, comprimido. Ahí sí a ese sí le agregan como 20% de soya para que no se desarme, empanizado y prefrito. Y prefrito, o sea, está parcialmente cocinado. Más que nada para que se aglomere en una sola pieza y se pueda congelar sin deshacerse. Y tanto así que, como eso es temporal, si vos dejas que uno de esos medallones se descongele antes de cocinarlo, se deshace. Ahora, como te digo, ves que tenés dos productos totalmente diferentes y esos dos productos requieren manejo diferente de la producción del ácido. Ahora, metemos ese alimento y caemos al duodeno. En el duodeno, vamos a hablar acá de la secreción puramente exócrina del páncreas, porque acordate que ahí teníamos dos componentes. Un componente exócrino, o sea, secretado hacia el conductillo pancreático de enzimas, que es lo que me interesa, y dos, un componente endocrino que está relacionado con la liberación de varias hormonas. Algunas nos interesan, por ejemplo, la secretina y colecistocinina, y otras, caso de la insulina, por ejemplo, que no son parte de este capítulo. ¿No? Tendrán su capítulo separado después. Pero ahorita lo que me interesa es la secreción del ácido pancreático, o sea, de la glándula, etcétera, de la glándula pancreática, que tenemos mecanismos para secreción de dos cosas. Uno es obviamente enzimas. El segundo mecanismo es esto, la secreción de bicarbonato. Resulta que el duodeno es un lugar particularmente inhóspito para cualquier cosa. Ahí no vive nada, dicen, y las bacterias sobreviven al duodeno, porque tenés el problema de que te está cayendo ácido clorhídrico y una mezcla que ya trae una enzima activa. Y tenés que hacer dos cosas. Primero, neutralizar el ácido, porque si yo mando ácido gástrico sin diluir o sin neutralizar a la mucosa del intestino delgado, la voy a destruir. Dos, tengo que neutralizar también la pepsina. Cambiar el pH para inactivar la pepsina, porque en ese momento la pepsina me va a atacar las células del intestino. Después lo tengo que cambiar por otra enzima proteolítica que trabaje en el pH del duodeno. Y el duodeno maneja, ¿ok? Mediante esta secreción de bicarbonato, yo voy a manejar que el pH duodenal anda por arriba de 8. Bueno, por arriba de 7.5. 7.5 a 8. O sea que ya la pepsina no funciona. O sea que si yo desactivo la pepsina y todavía no he terminado de digerir la proteína, voy a necesariamente tener que secretar desde el páncreas una enzima que me permita hacer digestión y que funcione a pH de 8. O sea, una proteasa que funcione en medio alcalino. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Si yo tomo ¿cómo se llama? Si yo tengo acá ¿dónde está? Una glándula. Las glándulas pancreáticas no son tubos simples, sino que tenemos el tipo de glándula que es más ramificada, ¿ok? Una glándula compuesta muy parecida en estructura a la glándula, a una glándula salival en la cual los ácidos se ramifican para aumentar el área disponible para secreción. Y aquí en el páncreas, nuevamente, el páncreas exócrino, lo que tengo son un grupo de células, típicas células cilíndrica secretora con un borde secretor. ¿Ok? O sea que aquí realmente tendrías un borde secretor bien irregular
hacia el lado del conductivo, hacia el lado luminal. ¿Okay? Ahora, ¿qué estoy secretando en el páncreas? Bueno, ahorita ya hice suficiente proceso en el estómago para uno convertir todo el alimento en alguna sustancia esencialmente líquida. Y vamos a ver cómo está la situación. Almidones parcialmente digeridos. Acordate que en la saliva yo empecé a trabajar con una amilasa para romper las cadenas de almidón y ahora lo que tengo son, de hecho, una mezcla de almidón y de su producto de degradación, que básicamente en este caso son dextrinas, ¿ok? Nosotros, bueno, y vamos a aclarar ese punto. No sé si ya lo vieron en bioquímica, asumo que no. Si yo tengo almidón, es básicamente una cadena larguísima de moléculas de glucosa, o sea, lo que llamamos que el enlace entre una molécula de glucosa y otra es un enlace alfa, ¿cabal? ¿Sí? Sí. ¿Ya lo vieron en bioquímica? No. Más o menos. Oh. Ok. Nosotros no, doctor. Ay, Dios. Llevamos por 2/3 del semestre. Bueno. No, nosotros ya vamos por el cuarto parcial, ya vamos a terminar. ¿You what? ¿You what? Porque con lo poco, porque cada vez que yo pregunto algo de bioquímica me dicen que no lo han visto y ya van a terminar. ¿So? No lo entendería, doctor. Estoy como aquella foto del man que se la taza de café y la cara de dolor. El meme. Ok. Si yo parto una molécula de almidón, estoy fragmentando. Lo que tengo son dextrinas, o sea, polímeros de glucosa que tienen la misma estructura, pero que son más pequeños, ¿ok? Y más solubles, por cierto. Tengo eso cayendo al duodeno. Tengo proteína parcialmente digerida, ¿ok? Digo parcialmente porque ya logré romper algunas de las cadenas más grandes. El ácido también desnaturalizó la proteína, o sea que cambió la estructura terciaria. Vos sabés exactamente qué es lo que... Decime un ejemplo, Irma, de qué es lo que pasa cuando yo meto proteína a un pH bien bajo y le meto un montón de ácido. ¿Qué obtengo? Porque eso lo utilizamos de vez en cuando para nuestro favor. ¿Aminoácidos? Sí, pero antes de fragmentar los aminoácidos, esa proteína cambia su estructura. Para ponerte el ejemplo más clásico, te voy a decir una palabra, ceviche. Sí, que se cocina con el jugo de limón. Ajá. Si es al estilo centroamericano o con vinagre. Sí. ¿Cómo? Ceviche. Bueno, Irma, ajá. Pero bien callada se está. Bien callada que está. ¿Ceviche de qué, Irma? Nada, dice. No lo escuché, se me fue el internet. ¿Ceviche de qué? Ah, de todo, caracol, camarón, Ok. filete de pescado, todo. Y te das cuenta de una cosa, por ejemplo, cuando estás haciendo ceviche. Vaya, eso sí, eso sí sé cocinar porque no involucra estufas. Ok, hasta yo puedo picar, digamos, un filete de pescado y echarlo en ácido. No soy tan inútil, ¿ok? Y si te das cuenta, si lo has hecho, te das cuenta que como tiene que absorber el ácido, y yo agarro ponele, vamos a hacer ceviche de pescado y agarro algún buen pescado. No basa. ¿Okay? Y
o ¿cómo se llama este? Red snapper, pargo rojo, ¿ok? Que es bueno para ceviche. Si vos le echas los pedazos, te das cuenta que inmediatamente cambia del color transparentoso a un color blanco que parece cocinado porque cambiaste la estructura de la proteína. No rompiste la proteína aminoácidos porque si fuera tan potente el ácido para desarmar la proteína aminoácidos en un solo paso, lo que va a pasar es que todo se va a desarmar todo. Y entonces en vez de tener los pedacitos de pescado, voy a tener algo así como un caldo, como una pasta, ¿va? Que no va a ser exactamente algo que me interesaría comer. Quiere decir que realmente el ácido gástrico lo que hace en primer lugar es inactiva la proteína, cambiando la estructura. Y luego permite que trabaje disuelve los minerales. Acordate que cualquier mineral, calcio, etcétera, metales alcalinos, va a entrar en solución, va a disolverse en el medio del estómago. También necesario para absorber cosas como calcio. Pero la proteína no la has terminado de convertir a aminoácidos. La pepsina solamente hace la primera parte del trabajo. Y dos, la pepsina es una aminopeptida. Se está rompiendo la cadena de proteína desde el extremo amino. Pero vos querés atacarla de los dos lados, del extremo carboxi y del extremo amino, para ir, como dice, empezando en los extremos y llegando al centro. Eso te acelera el proceso de digestión. Si yo solo trabajo desde un lado, la digestión de las proteínas va a ser bien lenta. Entonces, tengo dextrinas, tengo proteína que estoy empezando a trabajar, tengo dos cosas que no he tocado. La primera son carbohidratos simples, cosas como sacarosa, ¿va? Tu azúcar normal del azucarero. Hasta ahorita ninguna enzima ha tocado eso, ni la dextrina, ni nada más. Y ya que estábamos con el dichoso McRib, ¿qué pasó con la grasa? Hasta ahorita hemos hecho algo con la grasa. No, ¿va? No. 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 Lo más que va a pasar en el estómago es que la presencia de ácido me va a ayudar a empezar a atacar las grasas para soltar o para solubilizar los glóbulos grandes de grasa, ¿ok? Acuérdate que si tenés macro agregados de grasa, o sea, células, adipocitos, que vinieron con el alimento, tengo que romper las membranas y hacer que esa grasa, que está generalmente en un estado sólido, empezar a fragmentarlo para que se pueda mezclar en el duodeno. O sea que tengo que meter enzimas para trabajar carbohidrato, proteína, grasa. Ahí es donde entro con la secreción del páncreas. El ácido pancreático que me va a secretar una serie de enzimas. En primer lugar, empecemos por la proteína. Y tengo 3 enzimas para atacarla. Empecemos con proteína. Tengo 3 grandes. Tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa. Estas dos primeras trabajan la proteína desde la cola, si querés así decirlo, de la cola de amino. Y esta trabaja la cabeza de proteína, o sea, a partir del segmento carboxi. Acordate que es así, va, NH2, aminoácido, etcétera. Aminoácido. Entonces tengo la carboxipeptidasa trabajando de este lado y las otras dos trabajando desde este otro lado, fragmentando las cadenas de proteína. Y estas 3, que son las 3 grandes, o sea, las que secretan en más cantidad, pero también tengo 2 enzimas, por lo menos 2 enzimas adicionales. Una llamada elastasa, que su nombre te lo va a decir.
está digiriendo la elastina. Está, ¿cómo se llama? Digiriendo la elastina que está en la mayoría de las fibras de tejido animal, ¿ok? Como diría, algún tejido con una enorme, como dicen, tejido rico en elastasa, o sea, que te sirven aquella carne que parece caite. Ahora decirle de otra manera, en vez de decirle a quien cocinó, no, que la carne está horrible, decir, oh, el alimento es rico en elastina, oiga. ¿No? Quien dice, la carne parece zapato. Suena fino. Sí, o sea, son maneras elegantes de insultar al cocinero. O para ese efecto. No relacionado, pero por ejemplo, el olor a pie sucio es porque las bacterias degradan los aminoácidos del sudor y producen una sustancia que se llama ácido isovalérico. Entonces ahora cuando decís a alguien, oh, esos calcetines están ricos en ácido isovalérico, para decir que se le recalentaron las fricciones a alguien. ¿Ah? Maneras cultas, médicas, de insultar a los demás. Se me hace que ya las aplicó, doctor. Ah, sí, yo las aplico todos los días. Acuérdense, yo desarrollé un repertorio de, ¿cómo se llama? De críticas e insultos así finos en cantidades navegables, porque tengo algo que me ayudó a desarrollar todo ese sentido crítico. Hijos. Aparte, pero no, ya lo manejaba desde mucho antes. Los hermanos, hermanas. Una hermana. No, mi hermano no, porque es médico, él las sabe y las devuelve, pero generalmente esa era la clase de cosas que practicaba con mi hermano. A saber qué le dice cuando cocina. Fija aplica la elastina. Y fíjate que lo divertido es que mi hermana es chef de escuela, con diplomada y todo, ¿va? Pero no cocina. Normalmente no cocina. Porque, obviamente, vive con mis padres. Y en mi casa, adivina qué sucede con una cocina. Bueno, vos deberías saber. ¿Qué sucede en la cocina de mi casa? No nos había dicho que todos comen algo diferente. Sí, pero la única que cocino que no deja que toquen nada en la cocina es mi mamá. Vieras las peleas que cuando están queriendo cocinar las dos y al final mi mamá la termina tratando como si tiene 4 años. Bueno, mi hermana tiene 4 años realmente, ¿verdad? En algún lugar de su personalidad todavía tiene 4 años, pero mi mamá la quiere manejar como niña, mi hermana se enoja y termina en pleito la cosa. Al final mi mamá es la que dirige las cosas en la cocina, tanto que por un tiempo ya tenía un negocio de comida y en donde le quitaron la oficina a mi papá para poner una segunda cocina. Era una casa donde vivían 4 personas, 3 habitaciones y 2 cocinas completamente equipadas porque una no podía ver la cocina de la otra. ¿Qué te parece? Necesito yo también, porque mi mamá es así. O sea, mi mamá es así, no me deja cocinar, como que no sé cocinar. Bueno, No, doctor, sí sé cocinar. yo digo, vaya, empezando por el primer criterio diagnóstico desfavorable, que estudias medicina. Y si mis experiencias con la cocina y los médicos han sido tales, generalmente las estudiantes de medicina no cocinan, pero vaya, voy a darte el beneficio de la duda. A saber quién le cocinó, doctor, porque aquí 3A cocina bien. Ok, porque te lo voy a poner de esta manera. Una vez, porque mi ex esposa, para que veas cómo era, cuando anduvimos de novio, ella nunca cocinó, siempre era aquello, vamos a comer a algún lado. Y mira, llegaba yo a la casa, ¿y por qué no haces tal cosa? Si querés, agarro el carro.
para ir a traer algo, ¿va? Digo, bueno, qué bien. Excelente, hasta ahí. Y yo sospechaba, bueno, esta no es ninguna maravilla en la cocina, considerando cómo vivía, ¿va? Que tenía 25 años, era médico y tenía niñera. Literalmente tenía una niñera para ella. Pero bueno, casados, etcétera. Vas a ver que la primera semana te vas de viaje de luna de miel, regresas. Bueno, todavía probablemente hay sobras de la comida y hay cosas para no cocinar. La primera semana todo bien, pero no cocinaba nada, solo calentaba o cosas ligeras. En una de esas era sábado en la mañana. Vengo yo y le digo, oíme, ¿por qué no te haces desayuno? Ya estaba en la planta alta trabajando en el estudio, en la computadora, así como parecido como aquí. Vaya, baja. Y me dice al rato, ¿no querés cereal? No, que todos los días cereal. ¿Por qué no te haces algo que cocinado, caliente? Ok, baja. Pasan 20 minutos, pasó media hora. Al rato llega, mira, yo no sé mucho cocinar. Me quedo bien y le digo, eso es evidente, ¿va? Eso es evidente. ¿Qué sabes hacer? Mira, 4 cosas yo puedo hacer bien. Sopa Maggi, huevos duros, pan Sándwich. con mantequilla, sándwich, pan con mantequilla, algo así, ¿ve? Total. Y digo, bueno, esta sabe hacer agua caliente, por lo menos huevos duros. Antes le digo, ok, ya sé, ¿por qué no te haces, ahí hay pan, ¿por qué no te haces unos sándwiches de huevo? O sea, ya entendés, huevo duro picado con mayonesa, etcétera, hacer ensalada de huevo. ¿Ok? Ok, yo creo que puedo. Baja. 20 minutos, media hora, 45 minutos y nada. Al rato regresa, ya tengo tu sándwich de huevo. El sándwich de huevo se veía así, mira. Ay, no, doctor. En serio, eso era un sándwich. Desde entonces el sándwich de huevo se hizo famoso en la casa. A todo esto era casi mediodía de un sábado, entonces hice la única cosa que pude hacer. Venite, vámonos. No, ahí déjalo, vamos. ¿A dónde vamos? A San Pedro. Fin de semana vamos a San Pedro. Venir para San Pedro, queda contenta. Ya la libré, ¿verdad? Vamos a fin de semana a San Pedro. Cuando llegue aquí, por supuesto, se baja. ¿Qué? Después de los saludos de rigor, mamá, te voy a pedir un favor. Enséñamele a esta cocinar hasta para no matarme de hambre. Y 2, de aquí no nos movemos, ni ella ni yo, hasta que no pueda por lo menos hacer un tiempo de comida, porque no voy a vivir los próximos 50 años comiendo cereal y Doritos. Porque hubo que enseñarle a cocinar. Bueno, hubo que enseñarle todo. Bueno, lo que es, mira, vos, Paola, probablemente seas una niña consentida. No probablemente, sin el probablemente. Pero por lo menos sabes usar la lavadora de la casa, ¿va? Solo hay que darle encendido, doctor. Ya está programada. Bueno, pues estás igual ahí. Tenía una lavadora y no sabía cómo se usaba. La nana le hacía todo el lavado de ropa, le planchaba y todo. Todo esto estoy diciendo, tenía 25 años, era médico, graduado. ¿Sabía hacer? Nada. Hubieras visto en qué estado estaba su casa cuando nos mudamos. Se aparecía, mira, parecía que había habido un huracán dentro de la casa. No tenés, no tenés idea. Y mira, yo no soy desordenado. No es exactamente una maravilla, ¿va? Pero no soporto, no soporto el desorden, o sea, de que haya platos en los baños y ropa sucia en la sala y toda esa clase de desorden, ¿va? Y que no encontraba la cama, que no encontrabas la cama de todas las tonteras que había sobre ella. Era como costo. Pues la primera cosa es, bueno, vas despidiendo a la nana. ¿Ah? No, pero es que ella me ayuda.
Debo tener 25 años, sos una mujer casada, no puedes tener niñera, las dos cosas son incompatibles la una con la otra. Entonces, literalmente le tenían que hacer hasta la comida. Eso sí, como médico es brillante, es intensivista, es cirujana con especialidad en cuidados intensivos quirúrgicos, pero yo creo que si la dejan en una casa sola a sobrevivir por sus medios, se muere de hambre en una semana. ¿Okay? Entonces, pero bueno, volviendo a las ¿cómo se llama? A lo que es rico decíamos, en tejido elástico y dos, una segunda enzima secundaria que es una colagenasa. Esa es obvia, ¿verdad? Que hace una colagenasa para ayudar a la digestión en particular del tejido, porque se entiende que la fuente estándar de proteína era, en la mayoría de casos, proteína de origen animal. Entonces, ya trabajé la proteína. Ahora tengo que trabajar los almidones. Y como habíamos hablado, yo ya... bueno, espérate, antes de trabajar los almidones, explicarte acá. Estas enzimas pancreáticas, en la luz del conductillo pancreático, o sea, donde estamos acá, vienen en su forma inactiva, o sea, son sus precursores, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, etcétera, que son, como decíamos, la forma de la proenzima. Se van a activar cuando caigan al duodeno, porque en este caso va a haber una segunda enzima secretada en el duodeno, una enzima llamada enterosinasa. La enterosinasa lo que hace es agarrar las proenzimas y cortarles el fragmento que evita que estén activas y convierte en el duodeno, por efecto de la enterosinasa, convertirlo en la enzima ya activa. Este es un mecanismo de seguridad para evitar que se active la enzima dentro del conductivo pancreático con resultados desastrosos, ¿ok? Porque lo que tendrías entonces sería esencialmente la madre de todas las pancreatitis. Y las pancreatitis te mandan a cuidados intensivos las suaves, ¿ok? Ahora, si caigamos con el almidón. Con el almidón, yo voy a necesitar ahora secretar una, ¿cómo se llama? Una amilasa pancreática. Vamos a ponerla acá. Una amilasa. ¿Te acordás que habíamos puesto una en la saliva? Pero esa ya, de hecho, cuando caiga el duodeno, la vas, de hecho, a digerir la enzima, la amilasa salival, porque ya no sirve. Entonces acá es una segunda enzima, una amilasa pancreática, que termine de hacer el trabajo que empezó la amilasa salival y cuyo producto sean al final disacáridos. Disacáridos porque la célula intestinal solo puede absorber monosacáridos y disacáridos, ¿ok? Esto es lo único que puede absorber, o sea que cualquier cosa que parezca almidón no es absorbible. La amilasa pancreática tiene que terminar de romper la cadena del almidón. Luego, vos me vas a preguntar, porque aquí tengo otro detalle, es decir, ¿qué pasa con la tripsina, la quimotripsina y la amilasa pancreática una vez que terminaron su trabajo? Porque siguen siendo enzimas que pudieran atacar el epitelio intestinal. Junto con la amilasa y las proteasas, también la célula pancreática va a secretar un inhibidor de tripsina que se encarga después de deshacer o de desactivar las enzimas para evitar que las enzimas del páncreas trabajen más allá del duodeno. El duodeno está protegido, ¿ok? Tenés moco, tenés flujo sanguíneo suficiente
para evitar que haga algo. Pero en el yeyuno y particularmente en el ilium, vos querés desactivar la enzima antes que caiga ahí y para eso necesitas ese inhibidor de la tripsina. Por último, me queda, ¿cómo se llama? Las grasas. Y las grasas yo las voy a desarmar mediante una lipasa pancreática. ¿Okay? Ahora, en el tercer componente, que es secretar una lipasa. De hecho, voy a necesitar una lipasa, voy a necesitar una fosfolipasa para romper los fosfolípidos y una esterasa de colesterol. Acordate que cuando hable de lipasas o de fosfolipasas, hablo de lípidos de cadena lineal, ¿ok? De ácidos grasos lineales. Pero el colesterol, yo lo tengo que trabajar separadamente con otra enzima que es una esterasa de colesterol. Ahora, para que trabajen estas enzimas, también necesito hacer soluble la grasa, que eso va a ser trabajo de la secreción de bilis, cosa que veremos mañana. Pero ahorita lo que me interesa es que también tengo aquí la primera colesterol, agarra un anillo de colesterol, así, ¿verdad? A ver. Un anillo de colesterol y lo esterifica, le agrega un ácido orgánico. ¿Ok? Para que el colesterol pueda solubilizarse y que pueda pasar la membrana celular. Entonces tengo las tres enzimas trabajando, haciéndome la grasa disponible. Si yo no tengo secreción pancreática de lipasas, el problema es que esa grasa no se puede absorber, no se puede disponer de ella y generalmente esa grasa te va a provocar un tipo de diarrea específico que se llama esteatorrea, o sea que básicamente estás excretando por el intestino grasa que no la pudiste solubilizar. Okay. Ahora, por último, en ese páncreas voy a terminar haciendo esto, mira, secretando bicarbonato, porque dije que tenía que neutralizar todo el montón de ácido, ¿correcto? Ahora, veamos este mecanismo, porque se parece mucho a uno que ya conoces, pero tiene una variante. ¿Ya viste cuál es la variante? Veámosla. El sodio. Uno es el sodio, dos, el transporte activo. Ahora mira cómo trabaja este sistema. Yo tengo el principio, el principio de la reacción ya la conoces. Tenés CO2 de hecho, este CO2 que está presente en la sangre y que la sangre que viene del estómago que trae una marea alcalina también me está ayudando. Me desplaza la reacción hacia CO2. Tengo agua en la célula, entonces aplico la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Lo disocio en bicarbonato y un protón. Ahora mira qué es lo que voy a hacer. En primer lugar, voy a obtener una ATPasa. Que me bombea bicarbonato, una bomba de bicarbonato que me empuja bicarbonato hacia la luz del conductillo para aumentar la cantidad de bicarbonato que yo puedo mover. En las demás células, cuando veía secreción de bicarbonato,
veía que la secreción era pasiva, ¿va? Movida por un gradiente eléctrico, movida por un gradiente de concentración. Aquí no, aquí tengo bicarbonato bombeado activamente. Y luego el protón que salió de acá, lo estoy también transportando activamente, mira, para intercambiarlo por sodio. Aquí tengo una bomba protónica parecida al estómago. Lo único que este está trabajando es en la dirección contraria, o sea, no está trabajando hacia la luz, sino que está trabajando hacia sangre. Mira, saca protones hacia la sangre, retorno ácido, y mete sodio a la célula que luego va a transportarse pasivamente siguiendo al bicarbonato. ¿Sí? La secreción activa de bicarbonato arrastra sodio pasivamente. Ahora, al arrastrar sodio pasivamente, este sodio va a jalar agua. El bicarbonato se bombea, jala sodio. El sodio jala agua. Y por equilibrio, la secreción de bicarbonato de sodio va a jalar suficiente agua para que la osmolaridad del bicarbonato, de la solución de bicarbonato que está trayendo, sea isoosmótica con el plasma. ¿Por qué? ¿Por qué isosmótico? La pregunta, ¿por qué interesado en hacer un bombeo activo para jalar un montón de agua y hacer isoosmótica la secreción? ¿No han caído en esa? Porque las grasas no son osmóticamente activas, entonces eso lo podría neutralizar. No, porque tengo que diluir el contenido del duodeno. Tengo que diluir el contenido del duodeno. Acordate que lo que está cayendo es probablemente hiperosmótico. Si te metiste, vaya, veamos, terminemos con tu desayuno porque ya se va a enfriar. Si te metiste un McRib, que va a ser hiperosmótico con toda la proteína y almidón y cosas que te metiste, y te metiste además una solución al 10% de azúcar que es hiperosmótica, te zampaste una Coca-Colota así con refill, ese efecto osmótico que está cayendo el duodeno quiere decir que ahorita tenés una solución bien hiperosmolar. Si yo la meto al intestino siendo así de concentrada, lo que va a pasar es que en vez de absorberse el agua, va a jalar agua del intestino, va a jalar agua del intestino hacia, o de la circulación hacia la luz intestinal y vas a terminar con una diarrea osmótica. Entonces yo lo que tengo que hacer es diluirlo en forma controlada, agregándole una solución bien diluida de agua y bicarbonato para convertir algo que en primer lugar físicamente es una pasta, es una papilla, a un líquido. Dos, para evitar que me haga ese efecto osmótico del montón de alimento que estoy soltando del duodeno hacia el yeyuno. Por lo tanto, yo diluyo. Así también estoy diluyendo el ácido para ayudar a neutralizarlo y para que lo que caiga y salga del duodeno sea una solución isoosmolar de alimento para poderlo absorber. Yo no puedo absorber alimentos hiperosmolares, ¿ok? Por lo tanto, aquí en el páncreas estoy soltando 1,5 litros de un líquido que contiene un montón de agua para aclarar, para echarle agua al diluir los electrolitos también, que hasta ahorita no hemos hablado de ellos, y evitar el efecto de diarrea osmótica. Imagínate el efecto osmótico que tiene una solución de un montón de sal. ¿Qué tal te metiste 1 litro de esa sopa Knorr? ¿Ah? Tiene que ser súper osmótica. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que haces? Le echaste agua a tu sopa para que no vayas a tener problemas con la osmolaridad incrementada una vez que pasemos al intestino distal. ¿Cabal? Ahora sí me entendés qué es lo que hice ahí.
Ok, bueno, mañana vamos a seguir. Como dice, este es uno de esos temas que se extienden a lo largo de varios días. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Nel? Creo que no, doctor. Ok. Bueno, nos vemos mañana entonces. Bye. Listo, doctor, nos vemos. Ok. Van pensando qué es lo que le va a tocar en el desayuno de mañana a Paola para el ejemplo. Sean creativos. Tenés tarea.